Bienvenido sea, estimado hermano o hermana. Te saluda el Padre Jorge Sosa. Esta ocasión no lo hago como miembro de APALA, sino como iniciativa mía propia. Lo hago movido por la palabra de este quinto domingo, sobre todo en la primera carta a los Corintios, que San Pablo dice que para mí anunciar el Evangelio no es una gloria para mí, sino es una cosa que me viene forzada. Y ay de mí si no lo hago. La verdad que hacer todo este servicio, que esto homilías que han visto ustedes, pues detrás ha habido pues muchas horas de un pequeño sacrificio y la verdad que se me hace humanamente difícil hacer estos momentos, ¿no? Pero precisamente porque es difícil, no procuro darle tampoco que se conozca mucho la página, podía ponerlo por Facebook, pero no es mi intención. Realmente lo hago por dos cosas. Uno, por ofrecerme al Señor esta hora de morir a mí un poco. Y la segunda, por si alguna persona la escucha y le consuela. O sea, va para ti, no sé quién sea, no sé en qué situación te encuentres. Lo he hecho pensando en tu sufrimiento, he estado orando, pidiendo al Señor, porque lo importante es poner la semilla, o sea, ponerlas al Señor nuestras fuerzas, nuestro tiempo, y que Él la use como Él le parece. Como les decía y les repito, pues mi intención no es ni siquiera que se conozca ni tener mucha gente, no. Mi intención, si existe una persona, se sienta consolada por nuestro Señor. Del Evangelio según San Marcos. Cuando salió de la sinagoga, se fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y le hablaron de ella. Se acercó y tomándola de la mano, la levantó. La fiebre desapareció y ella se puso a servirles. Al atardecer, a la puesta del sol, le trajeron a todos los que se encontraban mal y a los endemoniados. La población entera estaba agolpada a la puerta. Jesús curó a muchos que se encontraban mal de diversas enfermedades y expulsó muchos demonios, pero no dejaba hablar a los demonios, pues le conocían. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, se levantó, salió y fue a un lugar solitario, y allí se puso a hacer oración. Simón y sus compañeros fueron en busca. A encontrarlo le dijeron, «Todos te buscan». Él replicó, «Vamos a otra parte, a los pueblos vecinos, para predicar también allí, pues para eso he salido». Y así se puso a recorrer Galilea, predicando en todas sus sinagogas, expulsando los demonios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La lectura del Evangelio de Marco continúa. El anterior domingo, Jesucristo ha ido al templo, a la sinagoga, perdón, y en la sinagoga pues es un lugar público, ¿no? O sea, de un ambiente público, proclama la palabra del Señor, cura a un endemoniado. Y ahora va a un ámbito privado, dentro de la familia, va a la casa de Pedro. La casa de Pedro que pasa a ser a la primera iglesia, ¿no? Una iglesia cristiana, que en la actualidad las ruinas están en forma octogonal, luego les pondré la imagen. Y luego al atardecer, interesante, ¿por qué al atardecer? ¿A qué hora había terminado el servicio en la sinagoga? Pues digamos que terminó por el mediodía, no lo sabemos. Pero sí una cosa sí es clarísima, es la razón por qué empieza por la tarde, es por la distancia. No olvidemos que en en el mundo judío, el día comienza por la tarde. Por lo tanto, es un domingo. Lo pueden ustedes escuchar en el Génesis, ¿no? Dice que Dios creó, va explicando cómo creó, se hizo tarde, siguiente día. Y de allí los judíos, pues que el siguiente día comienza por la tarde. Aquí le he puesto la imagen de la casa de San Pedro en forma octogonal y mirarán la distancia que podrá haber entre la sinagoga y la casa de Pedro. Diríamos que es la misma distancia que permite en un sabbat poder caminar. Pero el resto del pueblo que tiene enfermos, que está más lejos de la casa de Pedro, pues no van a buscarle al Señor. Esperan que se haga domingo. Es decir, cuando se hace tarde, ya se acaba el sabbat y comienza el domingo. Y la gente acude en tropel. A mí me encanta que se ponga en relieve que es un domingo. Para nosotros los cristianos, el domingo es el día de la resurrección del Señor, ¿no? Y van todos a querer que este Jesucristo que le han visto en la sinagoga ese día, ¿no? Por la mañana,
o a la hora del servicio que hay de la sinagoga, Jesucristo empieza a curarles. Y quiero que tú, hermano, hermana, estés allí. Hoy he estado rezando, como te decía al inicio de esta grabación, por ti. Que tú y yo hagamos esta experiencia, que hoy podamos sentir cómo Jesucristo ve nuestro llanto, ve nuestro sufrir. Esta suegra de Pedro experimenta la soledad, experimenta el no poder ir al templo, experimenta que se hace vieja, experimenta que ha trabajado toda una vida y se encuentra en la cama. No hay cosa más dura, ¿verdad? El encontrarse en una cama, que a veces hasta estar puesto en una sola posición nos cansa, nos duele. Eh, Mi experiencia ha sido de mi familia, de ver algunos que otros, mi abuela, por ejemplo, y, si lo comento, muchos habrán tenido esa experiencia, ¿no? Estar colocado en una sola misma posición, pues se te hacen llaga. Brevísimo, ¿no? Fue a la casa de Pedro, que estaba en cama porque tenía fiebre, que estaba enferma, la enfermedad, ¿no? Ahora bien, Jesucristo, el encontrarse con Jesucristo, lo toca, por eso he querido ponerlo de fondo al lado sobre mi cabeza aparece un Jesucristo con una mano, ¿no? Esa es la experiencia de todos nosotros y para ti hoy donde tú te encuentres y le pido al Señor que hoy te toque el Señor, ¿no? Que sientas esa ternura, que Él ve nuestro llanto. Y Jesucristo se acerca a esta mujer, le levanta y la experiencia de encontrarse con este amor pues le lleva al servicio. No es normal, digo, no es fácil. O sea, todos nosotros a veces después de un trabajo, de un esfuerzo, necesitamos una pequeña recompensa, a veces ni económica, basta que te digan gracias por la comida, o gracias por haberme lavado la ropa, o gracias por haberme hecho tal cosa. Y descubrimos a veces que no existe nada, no, no existe ni el agradecimiento. Y muchas veces nuestro servicio se pone, topa con esa otra realidad, ¿no? Pero cuando una vez nos encontramos con Jesucristo, transforma este sentimiento, ¿no? De sentirse uno que no es valorizado en nuestro esfuerzo por otra experiencia que lo dirá San Pablo. Hay más alegría en dar que recibir. Hoy la sociedad, hermano, hoy, por todos lados, lo que se predica es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Por ahí él decía una vez, escuchando a una chica, aquí mismo en el youtuber, decía, pero qué tontería, o sea, yo necesito también mis caprichos. ¿Cómo voy a estar dando la vida y que nadie me dé la gracia? Esta es la pregunta que se plantea Job en la primera lectura. Si toda la vida es un esfuerzo, es un trabajo, noches enteras, y Job sobre todo. ¿Quién es Job? Un hombre justo que ha hecho todo para que Dios te bendiga, para que le bendiga, ¿no? O sea, no puede haber castigo. ¿Y qué pasa? Entre más justo, entre más bendice a Dios, más experimenta la soledad, más experimenta el dolor. Y por último, experimenta una llaga que le duele hasta que lo mire, desde la coronilla de la cabeza hasta la punta de los pies. Experimentar esa muerte, y no sé, me imagino una persona que quede paralizada y en cama. No, o sea, experimentar el dolor es durísimo. Ahora, ¿qué hace Jesucristo frente a ese dolor, frente a ese deseo de gratificación o ese deseo de que al menos alguien te quede viendo con unos ojos que te consuele? Va, toca a la suegra y la suegra cobra fuerza. Esa fuerza le lleva a qué? A donarse, al servir. Y por último, la vida misma de Jesucristo ha estado todo el día en los quehaceres del Señor. Y por último, se levanta de madrugada y va a orar. Esa es la intimidad que tiene con su Padre. Esa intimidad que es la clave para todo cristiano. Esa es la intimidad que te estoy invitando en estos minutos, en estos segundos estarás viendo esto. Aunque sea de pensamiento, basta con que en este momento te abra la gracia del Señor y diga, Señor, visítame. Señor, tócame. Como me decía un sacerdote de la oración, que me invitaba una vez a orar, que es del Salmo 51:1. Eh, Devuélveme tu ternura, convénceme de tu amor. Y Jesucristo para eso ha venido, dice él, para anunciar eh, que Él tiene el poder de darnos ese consuelo. Así que yo con esto quiero terminar, no quiero alargarme mucho.
Volvemos a lo importante que de toda esta conversación es que cierres los ojos, hermano, hermana, y que nos pongamos un momento delante del Señor. Pongamos delante nuestro sufrimiento, nuestras soledades, el sentirnos que pues nadie nos da ni siquiera la gracia. Que podamos hoy en nuestra pobreza decirle, ven Señor Jesús, tócame, ven Señor Jesús a mi intimidad, como lo hiciste con la suegra de Pedro, entraste hasta su familia, entraste hasta su aposento, la curaste. Tu encuentro contigo me llena de fuerza al punto de también nosotros de servir, de vivir lo que dice San Pablo. Hay más alegría en dar que en recibir. Vivir así es la vida eterna. Pienso en el papá y en la mamá, pienso en aquel hijo que está fuera de casa, que te consuela el Señor, que podamos levantar la mirada al cielo y sentir en nuestro corazón la certeza que no estamos solos. Que tengas un domingo en el Señor y que la palabra de Dios te acompañe siempre en esta semana.